Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos empezando un nuevo, están todos invitados. Esta vez les vamos a contar la historia de una docente rural. Realmente una historia imperdible, plagada de anécdotas, experiencias y emociones. Como siempre, recorremos rutas, caminos con nuestros amigos, con nuestros queridos amigos de AutoCity, que esta vez nos facilitaron este excepcional Fiat Argo, que por supuesto los recomendamos. Recomendamos las 5 marcas de AutoCity y además ahora los autos eléctricos y chinos como BYD. Muchísimas gracias AutoCity, muchísimas gracias Canal C por transmitirnos y ya mismo empezamos esta gran historia. Ustedes no se la pierdan y como siempre están todos invitados. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dared disturb the sound of silence. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres. Cristina Evangelista es de Río Cuarto, pero decidió quedarse en Villa Mercedes. Desde temprana edad abrazó la docencia y el enseñar, sin miramientos, desde una profunda vocación. Por 20 años fue maestra rural y todavía se emociona cuando lo recuerda. Esta es la historia de una mujer que es un ejemplo en su entrega y trabajo. La historia de Tatá Evangelista. Bueno, y como les decía al inicio del programa, estamos acá en esta hermosa localidad de Achiras y le queremos agradecer muchísimo a nuestra próxima entrevistada porque llegó desde Villa Mercedes hasta Achiras especialmente para darnos esta nota. Acá la tenemos, Tatá Evangelista, Cristina Evangelista. Bueno, primero, gracias por la nota para la radio. Por favor. Y gracias por venir desde tu Villa Mercedes hasta acá. Ha sido un gusto y creo que hay una conexión muy grande entre lo que vos haces y lo que es mi pasión, que es la educación. Así que, y soy parte perro. Así que donde me invitan a hablar de educación, allá voy. Así que ha sido un gusto para mí esperarte hoy. Mira, yo soy de Córdoba, nací en Córdoba, pero ahí nomás nos fuimos a vivir Río Cuarto, muy cerquita de la maternidad, Cowell y Alberdi, a la vuelta de la iglesia Sagrado Corazón. Ahí vivíamos en la casa de mi abuela. La Lela le ayudó a mi mamá con la crianza de nosotras tres y algún primo que también se acercaba, así que más que primos somos como hermanos, porque somos criados por la misma vieja. ¿A qué colegio fuiste? Al Cristo Rey. Vos sabés que en casa se apostaba a que había que invertir en la educación, porque fíjate que mi mamá y sus hermanos apenas tenían el séptimo o el sexto grado superior que existía en aquella época. Sin embargo, eran empleados públicos, unos del correo, la mami en Entel, pero ellos eran convencidos que había que invertir en la educación para las nenas, decía. Entonces la mami fue y nos anotó a las 3 en el Cristo Rey. Desde jardín de infantes hasta el 5º año estuvimos ahí. No surgió, es más, yo me creía que podía tener una inclinación hacia la veterinaria o cosas así. O sea, siempre recuerdo que cuando me preguntaban a mí qué quería hacer cuando fuera grande, yo tenía dos dudas. No sabía si iba a ser veterinaria o basurera. Basurera. Porque en ese entonces a mí me encantaba ver cómo pasaban los hombres buscando la basura, porque no se usaban las bolsitas. Yo soy del tiempo donde la gente sacaba el tacho de la basura, ¿no? Entonces había que estar atento porque los hombres venían corriendo, levantaban el tacho,
lo vaciaban en el camión y revoleaban el tacho. Entonces cada vecino salíamos después a buscar cada tacho y volverlo a entrar a la casa. Y yo los veía, pasaba un muchacho que silbaba y lo sentía tan entonado y lo veía feliz. Yo digo, este tipo es feliz colgándose en el camión, revolviendo tachos. Entonces, seriamente tenía esas dos dudas. No sabía si ser veterinaria o basurera. ¿Y cómo se fueron disipando esas dudas y cómo fue apareciendo tu vocación? Bueno, esto fue María Elena, una amiga de Río Cuarto, con una clara vocación cristiana, me invita a ir a Salta, a un lugar de la Triple Frontera. En Santa María vos tenías a Bolivia, Paraguay y nosotros la Argentina, ¿no? Era una comunidad indígena. Y fue allá donde me di cuenta que lo mío iba por la enseñanza, porque la gente estaba muy preocupada porque no conseguía el maestro bilingüe. Y bueno, y fue ahí me di cuenta que yo podía hacerlo. Aparte yo tenía una conciencia social muy grande, estábamos en tiempo de dictadura, eso ya pesaba, se venía la guerra de las Malvinas, y yo empecé a pensar de que había que luchar contra eso, ¿no? Y bueno, venía de toda una formación muy católica de la escuela, y buscábamos, me acuerdo, la solución dentro de los jóvenes católicos que éramos en aquel momento. Incluso me acuerdo haber viajado a Buenos Aires con mi hermana a los bosques de Palermo para esperar a Juan Pablo II. Mirá lo que yo te digo, ¿no? Entonces yo empecé ya a perfilar que los cambios tenían que venir por el lado de la educación. Es más, cuando me ponía a estudiar, ¿sabes qué yo le decía a las compañeras, ¿no? Che, a mí me parece que me gustaría ser ministra de Educación. Y yo voy a decir cuando sea ministra de Educación, y me ponía como a discursear una cosa muy loca, pero lo que puede ser la ideología y la inmadurez o la inconsistencia de tener 20 años criada en una dictadura y querer que eso se acabe, terminó siendo como un eje en mi vida. Yo creo que los cambios vienen por el lado de la educación. Yo me puse de muy jovencita esa camiseta y la llevo puesta. Digo, yo estoy convencida que con la educación uno genera revoluciones. Estoy convencida de eso, porque estás dando las herramientas para que el otro pueda modificar y comprender. Le estás dando herramientas para que él se relacione con un conocimiento que lo va a definir a la vida. Lo mismo puede ser alambrador. No todos tienen que ser neurocirujanos en este mundo. Lo mismo puede ser alambrador. Pero la esencia con la que concibe el mundo va a ser la diferencia. Y eso se lo da la educación. Y ahí en Villa Mercedes llegué, conseguí trabajo enseguidita. Bueno. Era una ciudad muy chiquita en comparación a lo que era Río Cuarto. Imagínate que yo llegué en el 85 y recién estaban inaugurando el telediscado. Y me enamoré. Comprobé que la ciudad, que es verdad que es de la ciudad de los buenos amigos. Y bueno, y cuando te recibís, ¿dónde empezaste a dar clases por primera vez? Ahí en la ciudad, en la escuela pedernera de la ciudad, 1 año. Yo después de la escuela pedernera pasé a dar clases en el hogar escuela. El hogar escuela Eva Duarte de Perón tenía una matrícula enorme que la componían chicos pupilos que venían del campo, que no tenían la escuela cerca o lo que fuera, y medios pupilos, que eran los chicos que vivían en la ciudad, que entraban a la mañana, almorzaban, tomaban la leche y se iban. Que había un grupo de chicos de sobreedad que no era que no aprendieran, lo que pasa es que no entendían por ahí que en el campo a los 6 la escuela no abrió y ¿qué vas a hacer? Y a primer grado a los 7, y a los 7 te cambiaron de campo y no tenías otra escuela, ¿y qué vas a hacer? Primer grado a los 8 y así. Y para mí era todo un desafío pedagógico porque ellos extrañaban y yo tenía que convertir la clase o la enseñanza en algo que sopesara ese extraño de la mula, ese extraño del choco, ese extraño y vos decís, pero acá está para estudiar. ¿Qué le importa estudiar si él extraña? Entonces digo, esto tiene que ser, era todo un desafío para mí, darle una oportunidad creativa, y bueno,
Y ahí estuve trabajando 14 años hasta que se cierran los hogares escuela del país, como hogares escuela, como la parte del internado, y pedí la reubicación en la zona rural. Así es como llego a Estación Río Quinto. Al principio yo llegaba a la escuela, bueno, atendía a los chicos y antes de volverme a mi casa, pasaba y saludaba a los vecinos para presentarme también. Y yo veía que una viejita, doña María, me miraba media cruzada y no había caso. Me invitaba a mate, pero me miraba cruzada. Hasta que un día se animó y me preguntó, dígame, oiga, ¿usted es maestra o pastora? Y me lo preguntó porque le habían dicho que llegó una tal Evangelista a la escuela, pero nunca interpretó que el Evangelista era mi apellido. Entonces, ella le había quedado la duda si yo era maestra o pastora. Yo le digo, no, soy maestra, aunque podría ser pastora si quisiera, pero no, yo soy maestra. Y bueno, y ahí doña María cambió el trato conmigo, pero se me miró con otros ojos. Sí. ¿Cómo era esa escolaridad rural, el caso de que estaban todos los grados juntos en una misma qué belleza. ¿Cómo fue toda esa experiencia? Sí, fue nueva, porque nueva en el sentido de tener desde jardín de infante que nunca había tenido, ¿no? Porque en estos grados que yo me dedicaba en el hogar escuela, que te digo que tenían diferentes edades, que eran de sobreedad, yo ya tenía un plurigrado ahí, porque tenía el que iba a cuarto y que podía estar en cuarto realmente, pero tenía el que iba a cuarto y recién estaba aprendiendo a leer. Y tenía el que recién aprende a leer, pero es vivísimo en matemática, que sin saber el mecanismo de la división te decía, señor, esto debe andar por más o menos 25. Y si no era 25 el resultado, le pegaban el palo, digamos. Esos chicos completamente intuitivos. Entonces, esa dinámica no me resultó de todo extraña hasta que cuando fui al campo, pero sí incorporar a los chicos del jardín de infantes. De leer, pero es vivísimo en matemática, que sin saber el mecanismo de la división te decía, señor, esto debe andar por más o menos 25. Y si no era 25 el resultado, le pegaban el palo, digamos. Esos chicos completamente intuitivos. Entonces, esa dinámica no me resultó de todo extraña hasta que cuando fui al campo, pero sí incorporar a los chicos del jardín de infantes. Sí, esto tiene magia. Esto tiene magia. ¿Y cómo incorporaste a Varillita? ¿Cómo es Amor mío. Tengo un cariño tan grande por él, que vos no te imaginas. La mamá de Varillita es una de las mamás muy trabajadora, terriblemente trabajadora de la leña, así se dice allá. Entonces ella iba y se llevaba varillita con ella, porque le decían varillita porque él andaba con una varillita y golpeaba así, caminaba y golpeaba. No ayudaba en nada, pero para no dejarlo solo, lo llevaban. Y un día él iba así con la varillita golpeando y no se dio cuenta que venían las vacas asustadas. Se cae y no lo mataron porque Dios ha sido grande, porque lo han esquivado en cuanto han visto un bulto en el piso. Pero la madre casi se infarta. Entonces dijo, no lo puedo llevar. Porque no se queda quieto al lado, no ayuda, se va por ahí, se lo pica una víbora, lo agarra un jabalí, te lo abre. Entonces llega a la escuela y me dice, mire, señorita, me cuenta esto, y dice, téngamelo, es tranquilo, él anda con la varita todo el tiempo, con la varita. Y yo lo miraba, él andaba con la varita. ¿Qué edad tenía? 10. Le digo, bueno, no, sí, yo lo voy a tener a Joel, ¿cómo no? Sí, porque una mamá muy preocupada y a dedo se iba a San Luis hasta que consiguió los diagnósticos, peleado con la... Mira, que todavía creo que no le salió la pensión, pero mira... siempre he tenido chicos que tenían un retraso madurativo, nada más, pero algo tan marcado como Joel, no. Y llega la ministra de Educación a felicitarnos, qué lindo, una escuela rural, que esto, que lo otro. Le digo, Joel, ¿vas a explicar? Sí, se puso a explicar lo que era una yarará. Y dice, casi que me traigo un venado. ¿De dónde? Le dice la ministra.
Porque fui con mi mamá a la leña, dice, y como no teníamos que comer, la mami le pegó un tiro. Cuando nos vio la cara dice, bueno, pero creo que era un venado macho. O sea, quería arreglarla de alguna manera y la metida de pata ya estaba. Pero mira, qué cariño tan grande, qué cariño tan grande. Empecé un año antes de avisarles que me quedaba solamente ese año. Porque era una comunidad, y aparte de decirlo en voz alta. Aceptarlo vos. Porque era una comunidad que la hemos construido juntos, que hemos defendido su identidad juntos, hemos hecho un montón de cosas con vecinos, con abuelos, con los chicos mismos. Y tampoco quería yo la espectacularidad, porque uno tiene que tener dignidad hasta para desprenderse. O sea, digo, no va a venir otra maestra como vos, no sabés, si no sabés quién va a venir, no podés decir eso. O sea, tampoco cerrés la puerta a la posibilidad que venga alguien muy buena persona porque no soy yo. Entonces digo, y empecé a trabajar eso conmigo misma. Digo, uno tiene que ser digno para esto, para soltar y soltar, porque tengo que soltarlo. Y los chicos dijeron, señor, ¿querés que el acto de fin de año lo hagamos y hagamos un baile porque vos te vas? Bueno, dale, ¿y a quién lo podemos llamar? Y tal fulano toca tal esto, toca el otro. Bueno, dale. Y una fiesta. Y dice, y vamos a llamar a las otras escuelas. Bueno, dale, ya empezamos a ver. Pero así que fue una fiesta hasta las 4 de la mañana. ¿Un fiestón? Un fiestón. Qué lindo irse así. Sí, y en mi casa me decía, vos no vas a... Yo me voy a poner un cartel, me voy a sentar en la plaza, les decía. No me voy a sentar en la plaza. Pero dejate joder, tata, te vas a terminar enfermando, que esto, que lo otro. Bueno, después que me pude vacunar, agarré un pizarrón viejo de la CRI, mi esposa, y puse, se enseña a leer y a escribir gratis. Y lo saqué a la calle. ¿Y qué pasó? Y se me llenó el rancho de humo. Y después de un centro de día, una fundación que trabaja excelente con jóvenes y adultos con discapacidad que se llama Valdubieco, Fundación Valdubieco, me invitaron a alfabetizar ahí. Y entre la experiencia que ya había adquirido con esto de aprender a leer y a escribir rápido, más trabajar con chicos con discapacidad, nace este cuadernillo. Ese cuadernillo forma parte de una política pública de Villa Mercedes, porque fíjate incluso que está impreso por la municipalidad y lo regalamos, eso no se cobra. Y que fue leer y escribir en comunidad, ayudar a esta gente que no sabe leer y escribir, ya sea, ya te digo, chicos que no han aprendido en contextos escolares o jóvenes con discapacidad, y nos juntamos o en comedores barriales o en las iglesias o en los clubes. Bueno, ¿sos feliz? ¿Te sentís plena? ¿Te sentís feliz? Sí. Yo lo que hago es acercarle a la gente la posibilidad de que se le restituya un derecho que le fue arrebatado. Cuando vos trabajás con adultos, con gente adulta y le preguntás ¿por qué no fuiste a la escuela vos cuando eras chico? Es porque o has sido abandonado de padre y madre, o la madre los dejó y ella con 6 años tuvo que hacerse cargo de los hermanos y hacerle la comida al padre, o al revés, el padre los dejó y de niño han pasado a ser adultos, de un solo sopetón. Y eso siento yo cuando trabajo con adultos, siento que uno va arrimando la posibilidad de restaurar un derecho. Es una cuestión de concebir al mundo como una relación de iguales. Excelente, toda la razón. Te hago una pregunta, si aparece acá, se te para al frente tuyo, acá, bien ahí, y te mira la tata de 4 años. Ah. ¿Qué le decís? Porque imagínate que está ahí y te mira de brazos cruzados y te dice, bueno, ¿y vos? ¿Qué onda? Y vos sabés ¿Qué dirías a tu niña? que todavía quería ser basurera, pero que siempre salía yo con cosas medias extrañas, ¿te das cuenta?
Y mi mamá me sabía decir, de muy chica, me decía, ay, Tata, por favor, encerra esos pajaritos que tenés en la cabeza, encerra esos pajaritos. Y yo siempre pienso, menos mal que no los encerré nunca, porque sí, he tenido algunos pájaros bastante locos, pero otros que siempre revolotean y no los enjaulé nunca, ¿no? Y nada, y yo siento que la vida ha sido muy generosa conmigo. Un hermoso mensaje para esta pequeña que te habita. Sí, totalmente. Nos vamos a llevar unos cuantos a nuestra ciudad y los vamos a repartir a su debido momento. Muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias que te hayas contactado conmigo. Claro que sí, son estas las historias que vale la pena contar, como siempre les decimos. Historias de vida, de diferentes lugares, de diferentes personas que nos enriquecen un montón. Muchísimas gracias Canal C por transmitirnos todas las semanas. Muchísimas gracias a ustedes que nos miran y por supuesto hay muchas historias para contar. En 7 días nos volvemos a encontrar porque ustedes están todos invitados. Gracias. Chau, chau. Dejamos ir. Enseñar desde el alma, directamente desde el corazón a quien quiera, a quien lo necesite. Una entrega necesaria y admirable. Sin dudas, la historia de Tata Evangelista emociona, conmueve y queda como registro de una educación posible y pareja. Ojalá muchos la conozcan y tomen este relato como ejemplo. Serás docente para siempre, Tata Evangelista. Si somos obreros